En este video vamos a trabajar la última destreza de la unidad 4, que es aplicar la semejanza en la construcción de figuras semejantes, el cálculo de longitudes y la solución de problemas geométricos. Para ello vamos a recordar qué era el teorema de Tales. Bien, el teorema de Tales indicaba que hacia un triángulo le trazamos una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Otra forma de enunciar el teorema de Tales es que si dos rectas secantes son cortadas por tres o más rectas paralelas, entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. Aplicando el teorema de Tales, vamos a resolver los siguientes problemas. En este problema nos piden calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 24 metros, sabiendo que en ese mismo instante un árbol de 4 metros proyecta una sombra de 12 metros. Para ello vamos a relacionar los lados correspondientes. En este caso sería altura del edificio con altura del árbol. Entonces tendríamos X es a 4 como lo sería la sombra del edificio sobre la sombra del árbol, 24 sobre 12. Aplicando las propiedades de las proporciones, en el que cuando no se conocía un extremo, se multiplican los medios y se divide para el extremo conocido. Entonces tendríamos 4 por 24 sobre 12. Simplificando, la doceava de 12, 1, la doceava de 24, 2. Multiplicamos 4 por 2, 8. La respuesta sería que la altura del edificio es de 8 metros. En este problema nos piden calcular el valor de X en el siguiente gráfico. Este gráfico tiene la forma del segundo enunciado de Tales, dos rectas secantes que están cortadas por rectas paralelas. Nos decía que los segmentos que se forman en las rectas secantes son proporcionales, entonces tendríamos que 9 es a 3 como 15 es a X. No conocemos un extremo, se multiplican los medios y se divide para el extremo conocido. 3 por 15 dividido para 9, la tercera de 9, 3, la tercera de 3, 1, la tercera de 3, 1, la tercera de 15, 5. Entonces tendríamos que ese segmento desconocido mide 5 centímetros. En este problema nos piden calcular el valor de X, que sería la sombra que proyecta este palo. Entonces tendríamos que la altura del faro sobre la altura del palo es igual a la sombra que proyecta el faro sobre la sombra que proyecta el palo que queremos conocer. No conocemos un extremo, multiplicamos los medios y dividimos para el extremo conocido. La mitad 3, la mitad 4, la tercera 1, la tercera 1. Finalmente tenemos que la sombra que proyecta el palo es de 4 metros. En el siguiente problema nos piden hallar la altura de un árbol sabiendo que la sombra que proyecta es de 15 metros y en ese mismo instante un palo de 3 metros proyecta una sombra de 5 metros. Entonces tendríamos que la altura del árbol es a la altura del palo, X sobre 3, va a ser igual a la altura a la sombra que proyecta el árbol sobre la sombra que proyecta el palo. Nos quedaría 15 por 3 sobre 5, simplificando la quinta 1, la quinta de 15, 3, 3 por 3, 9. La altura del árbol es 9 metros.
En este problema nos piden calcular cuánto mide Sergio. Leamos el problema. Sergio sale en una foto con su amigo Enrique. En la foto, Sergio mide 4,5 y Enrique 4,25 centímetros. Si en la realidad Enrique mide 1,70 y nos pide calcular cuánto mide Sergio. ¿Qué vamos a hacer aquí? A relacionar distancias o longitud de Sergio en la fotografía y Sergio en la vida real. Entonces nos quedaría que 4,5 altura de Sergio en la fotografía sobre la altura de Sergio en la vida real es igual a la altura de Enrique en la fotografía y a la altura de Enrique en la vida real. Multiplicamos, dividimos y obtenemos que la altura de Sergio en la vida real es de 180 centímetros.